hablar de una serie de casos muy interesantes. Luego, si nos da tiempo, reflexionaremos sobre esos casos, pero fundamentalmente hoy os voy a contar historias que algunas dan un poco de miedo, pero que han ocurrido realmente. Y muchas de esas historias las damos a conocer en este podcast que hemos empezado hace unos meses. Se llama Protagonistas de lo Insólito y cada 15 días lo subimos a la plataforma iVoox para que cualquiera lo pueda escuchar. Y básicamente es un podcast de misterio, pero con una filosofía un tanto diferente al resto de podcasts. Y es que en este los protagonistas no son periodistas, historiadores, investigadores, sino los protagonistas son aquellas personas que viven fenómenos extraños de todo tipo. Esos son los protagonistas y son las personas a las que entrevistamos y nos lo cuentan, ¿no? Y sobre todo vivimos o disfrutamos, nuestra gasolina son los casos, son las historias, ¿no? Y ahí tenéis el método de contacto, que es el mail testimoniosmp@gmail.com, y un teléfono de WhatsApp que está mal, por cierto. Bueno, ¿sabéis qué es lo que pasa? Esto de ir a prisa por la vida a tanta velocidad al final provoca esto. El número de teléfono real es 604-070-106. Repito, 604-070-106. Ahí nos podéis mandar mensajes de texto, mensajes de audio, contándonos vuestras historias, que es lo que nos divierte y la gasolina que nos hace seguir adelante. Y dicho esto, vamos con la charla de esta tarde. Encuentros con los espíritus oscuros. Como os decía, fundamentalmente me voy a dedicar a contar historias y luego, si nos da tiempo, vamos a reflexionar un poco sobre estas historias que a mí me fascinan absolutamente. No sé si vosotros, ahora no os veo porque me está dando la luz, pero no sé si vosotros habéis leído un libro que se llama Realidad Daimónica. ¿Alguien lo ha leído? Pues si lo tienes y no lo has leído, es pecado ahora, mejor. ¿Quién dice que lo tiene y no lo ha leído? Pues si lo tienes y no lo has leído, pecado mortal. Esta noche, vale. Básicamente la tesis de ese libro, con la que yo estoy muy de acuerdo, es que en realidad en esta época de tanta técnica, esta época ilustrada, racional, científica, digamos que todas estas experiencias que tienen que ver con fantasmas, con entidades del más allá, con presentimientos, premoniciones, encuentros con seres extraños, todo esto, digamos que se ha marginado de lo que es la más pura ortodoxia. Y en realidad este tipo de fenómenos siguen tan vivos como en la antigüedad, ¿no? Cuando cualquier enfermedad o cualquier fenómeno natural se achacaba a las fuerzas del más allá, ¿no? Por fortuna descubrimos que no era así, nació la ciencia, la racionalidad, la lógica, la ilustración, pero aún así este tipo de fenómenos siguen sucediendo, ¿no? Y por mucho que se intenten apartar, aplacar, meterlos en el cajón desastre de las supersticiones, estoy seguro que muchos de vosotros habéis protagonizado historias de este tipo. Por lo tanto, siempre están presentes. Y este tipo de historias, este tipo de fenómenos tienen mucho que ver con la cultura, con la tradición, con el folclore, incluso con la imaginación, ¿no? Eso es algo que se suele relegar al mundo de la fantasía o al mundo infantil, al mundo de los niños. Pero en realidad la imaginación y las creencias es, al final, lo que da forma a lo que es una sociedad, a la estructura económica, a la estructura política, a la estructura social. Todo eso parte de las creencias que permean esa sociedad. Por eso todo eso que se suele relegar al campo de lo intrascendente, de la fantasía, en realidad, y es lo que viene a decir el autor de Realidad Daimónica, Patrick Harpur, lo que viene a decir es que todo eso es lo más importante, porque es lo que da lugar, lo que construye todo lo demás que forma una sociedad, la economía, la política, etcétera, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos, que si no me lío, vamos con los casos, ¿no? Y podréis comprobar que tienen mucho que ver con el folclore, con la cultura, y que si un antropólogo que no ha hecho trabajo de campo, o un sociólogo que no ha hecho trabajo de campo se encuentra con testimonios de este tipo, los lee en algún libro, en alguna revista, pues pensará que todo eso
es fruto de la superstición. Pero cuando esa gente empieza a hacer trabajo de campo y a recopilar testimonios de personas a pie de campo, se da cuenta de que esto es mucho más interesante que una simple fantasía o una simple superstición, sino que la gente lo ve, esto sigue pasando. Otra cosa es qué demonios es lo que es esto, ¿no? Pero como digo, tiene mucho que ver con la tradición. Bueno, vamos con la primera historia. Este hombre se llama José Rolando. Él tiene una experiencia de vida fascinante, ¿no? Que a mí es una de las cuestiones que más me llenan y más me interesan cuando hablas con alguien que te cuenta una experiencia extraña, ¿no? Y es conocer historias de vida, ¿no? Y te das cuenta que hay un montón de historias de película de gente que ni te imaginarías y que al final se van a morir como todo el mundo y que esas experiencias se van a perder. Entonces a mí me gusta ahondar no solamente en la experiencia anómala, sino en lo que supuso la experiencia anómala para estas personas. Bueno, como os digo, José tiene una historia de vida alucinante, ¿no? Él, a principios de los años 80, él es nicaragüense, a principios de los años 80, él se enrola en la guerrilla sandinista, ¿no? Que en esa época luchaba en Nicaragua para derrocar, para echar del poder al dictador Anastasio Somoza, ¿no? Finalmente, la guerrilla triunfa. Llega al poder Daniel Ortega, que por cierto actualmente está en el poder en Venezuela, en Nicaragua desde hace algunos años, y la situación en el país es bastante compleja. Y el caso es que los sandinistas ganan esa revuelta, esa revolución, llegan al poder y José Rolando acaba enrolado en el ejército revolucionario sandinista, en el ejército del país. Y pocos años después del triunfo de la revolución sandinista, la CIA, los Estados Unidos, financia a un grupo de guerrilleros con base fundamentalmente en Honduras, gente que pertenecía al ejército de Anastasio Somoza o que de algún modo tenía algún tipo de connivencia con grupos paramilitares y digamos que financia a esa guerrilla con el narcotráfico, ¿no? Pero esa es otra historia muy larga y muy interesante, ¿no? Porque la financiación de la guerrilla nicaragüense tiene que ver con la llegada del crack, de esa droga terrible, a los barrios más pobres de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, la CIA, utilizando el tráfico de drogas, financia esta contra y eso da lugar a una guerra civil brutal en el país que dura varios años, ¿no? Una guerra civil absolutamente fratricida, ¿no? Entre los contras nicaragüenses y el ejército sandinista. Y este hombre se pasa varios años en la selva peleando cuerpo a cuerpo, enfrentándose a la contra, ¿no? De hecho, él me contaba que la inmensa mayoría de sus amigos que formaban parte del ejército acabaron muertos, ¿no? En esos combates cuerpo a cuerpo, y él vio morir a muchos de sus amigos a su lado. Bueno, pues nos situamos en el año 1983. Él y un grupo de militares están en una base en las faldas del cerro El Chipote. Y una noche su jefe les ordena a él y a un compañero que vayan con las cantimploras a un río a llenar las cantimploras, ¿no? de todos los militares que estaban acantonados en esa base, que eran alrededor de 200. Y así lo hacen. El río estaba como a unos 200 metros de la base, algo que puede parecer pues bueno, un hecho intrascendente, era muy trascendente, era muy peligroso ir a llenar las cantimploras porque podían encontrarse con elementos de la contra y les podían dar matarile, los podían matar, ¿no? Y entonces era algo que había que hacer con muchísimo cuidado, ¿no? Sobre todo para no ser detectados, como digo, por la contra. Y cuando estaban llenando esas cantimploras en el río, observan unas luces que se reflejan en el río. Y claro, lo que piensan es que es la contra. Se echan a tierra, se ocultan entre la maleza. Les sorprende mucho, ¿no? Porque si hay elementos de la contra que quieren dar caza a miembros del ejército sandinista, obviamente no lo van publicando, no van con luces y sirenas, ¿no? Sino que van ocultos. El caso es que se esconden y observan una escena muy extraña, ¿no?
Lo que ven son dos filas de 12 personas, es decir, 24 personas, que se están acercando a su posición al otro lado de la orilla del río. Eran unos tipos muy extraños, además de una gran envergadura, ¿no? Eran unos tipos muy altos, altísimos, ¿no? Algo que no les cuadraba para nada. Iban ataviados con unas túnicas y unos capuchones que les cubrían el rostro. Y, como digo, iban avanzando en dos filas de 12 y sostenían una especie de velas entre las manos, ¿no? Bueno, ellos observan esta situación muy sorprendidos. Lo primero que les llama la atención es que no escuchan ningún tipo de sonido, lo cual es muy extraño, porque en la selva, cuando hay un silencio absoluto, se escucha cualquier cosa, ¿no? El movimiento de un animal, el crujido, el viento. Sin embargo, ellos no escuchaban absolutamente nada, y menos el movimiento de estos tipos, ¿no? Y claro, se quedan mirando a ver qué demonios es eso, ¿no? Hasta que se dan cuenta, horrorizados, que no escuchan ningún tipo de sonido, porque estos tipos no van caminando, sino que van levitando, como si se desplazaran sobre una cinta transportadora, ¿no? Así es como me describe esta situación. Bueno, el caso es que estos tipos pasan de largo. Claro, por supuesto, por allí no había ninguna iglesia, ningún monasterio, estaban en el medio de la selva, ¿no? Llegan corriendo a la base, al campamento, avisan a su jefe y se montan pues una serie de escuadrones para dar caza a estos extraños individuos que no vuelven a encontrar. Pero no es la única historia interesante que vive este hombre, porque algún tiempo después él estaba en una zona que se llama Laguna de Siloá, ¿no? Esto era un lugar estratégico para el ejército sandinista, porque allí había un puente y al otro lado del puente estaba un almacén donde se almacenaba comida, municiones, armas para el ejército sandinista. Era un elemento principal que querían tomar los contras, la guerrilla financiada por los Estados Unidos, porque dejaría sin abastecimiento al ejército sandinista, ¿no? Entonces era una zona muy custodiada. Este hombre asciende a oficial y lo mandan a esa zona, ¿no? como oficial. Y una noche le ordenan que lleve víveres. Ellos estaban en una base al otro lado del puente y tenían que llevar víveres a las personas que estaban haciendo labores de vigilancia, digamos, al otro lado del puente, ¿no? Para que no entrara ningún elemento, ningún escuadrón de la contra, por ejemplo, para volar el puente o intentar tomarlo. Y él me contaba que cuando estaban caminando por ese puente, él y un compañero, otro oficial, él ve cómo algo, una fuerza invisible, tira al oficial que iba a su lado al suelo, y esa fuerza invisible le arrebata el arma, ¿no? El arma iba sujeta por unos correajes y este hombre me dice que ve cómo esos correajes vuelan, como si una fuerza invisible estuviera tirando de esos correajes y toma el arma, ¿no? Este hombre, su compañero, logra agarrar el fusil, vuelve a abrocharse los correajes y, muy asustado, siguen caminando. Unos minutos después, el mismo José Rolando nota algo que tira de él, tira de los correajes para hacerse con el arma. Pero él, digamos que vuelve a abrocharse los correajes, empuja a esa fuerza y puede controlar la situación. Bueno, llegan corriendo al otro lado del puente, le dan los víveres a algunas de las personas que estaban haciendo las labores de vigilancia para que luego repartieran esos víveres entre sus compañeros. Y les cuentan lo que les ha sucedido y estos les dicen: estamos muertos de miedo, esto nos pasa a nosotros prácticamente cada noche, ¿no? Algo nos intenta quitar las armas. Bueno, no se atrevieron a regresar de noche por ese puente y se quedaron a dormir allí. Regresaron por la mañana. Luego se dieron cuenta que en ese puente, luego descubrieron, era una zona donde más fusilamientos tuvo lugar durante la dictadura de Anastasio Somoza. Cuando el ejército de Somoza capturaba a los guerrilleros sandinistas, pues allí mismo los fusilaban, ¿no?
bueno, previamente eran torturados de forma absolutamente terrible y los fusilaban. De hecho, José Rolando me contaba que ellos, cuando combatían, él estuvo, como digo, varios años en la selva, años seguidos en la selva combatiendo cuerpo a cuerpo, y él me decía que siempre tenían una bala en la recámara, porque preferían pegarse un tiro antes de ser capturados por la contra. Decía, bueno, te pegabas un tiro y adiós. Si te capturaba la contra, al final, pues morías, pero te hacían las peores torturas que te puedas imaginar. Me las describió, no voy a dar cuenta de esas torturas, pero eran absolutamente terribles. Es decir, lo que nos tiene que dar miedo, yo siempre lo digo, no son los muertos, son los vivos. Esos son los que nos tienen que dar miedo. Y es curioso este caso, porque cuando José Rolando, muchos años después, su vida es todo un compendio de avatares, más de 2 décadas después, termina en España. Y le cuenta esta historia a una amiga, aquí en España, y esa amiga le dice, oye, pero tú lo que estás describiendo es la Santa Compaña. Y este dice, ¿la Santa qué? Dice, la Santa Compaña, la procesión de muerte. Dice, no tengo ni idea. Y busca un artículo que habla sobre el tema y se lo da, ¿no? Y él dice, además en ese artículo ve una ilustración y dice, caramba, pero si esto es muy parecido a lo que yo he visto, ¿no? Y ahí el tío dice, joder, yo he visto algo que aquí en España le llaman la Santa Compaña, pero que yo cuando lo vi no sabía qué demonios era eso. Vamos con otra historia y nos salimos de Sudamérica. Este es el caso de Delmir Pizarro. Él es abogado del Banco Central de Costa Rica. Él vive en Costa Rica y esto le sucedió en el año 1991. En esa época él era un estudiante y circulaba en un automóvil con 3 amigos. Estaban en la zona sur de Costa Rica. Ellos iban circulando entre las poblaciones de San Vito de Cotobruz y Ciudad Neily. En realidad se iban al Pacífico a pasar unos días en la playa, ¿no? Iban por un camino de tierra, un camino sin asfaltar, muy malo, y circulaban, me contaba él, aproximadamente a unos 15 kilómetros por hora, es decir, que iban muy, muy despacio, ¿no? Entonces, de pronto, esto era pleno día, entonces, de pronto, ellos escuchan un zumbido, ¿no? Un zumbido muy extraño, ¿no? Pero bueno, no le echan más cuenta. Dicen, bueno, da la impresión de que se está aproximando algo a nosotros, pero como digo, dicen, bueno, como iban muy despacio, pues lo tenían todo controlado. Y luego me comentaba que todos en el coche, luego lo comentaron, sienten lo que él me describe como un silencio muy pesado. Es decir, una sensación, me lo describe como una sensación de irrealidad, de tristeza y de angustia, ¿no? Y aquello les llama mucho la atención, ¿no? Porque es como si estuvieran en otro estado, ¿no? No lo saben describir muy bien. Y luego lo que sucede es que, o al tiempo, lo que sucede es que les rodea una neblina, ¿no? Que no saben de dónde surge, pero de forma bastante repentina. Y entonces comienzan a ver una serie de figuras traslúcidas, pero que se veían perfectamente, que se dirigían hacia el automóvil, a cada uno de los lados de la calzada. Les dio tiempo a contarlas, eran 18 figuras por un lado y 18 figuras por otro, y avanzaban directamente hacia el coche, ¿no? Como digo, ellos circulaban muy despacio, aproximadamente a unos 15 kilómetros por hora. Y esas figuras, que no caminaban, sino que levitaban, eran unas figuras traslúcidas, que iban ataviadas como con una especie de túnicas y capuchones, ¿no? Y que parece que agarraban algo entre las manos, aunque ninguno pudo distinguir bien qué era lo que sostenían esas figuras, pasan a ambos lados del automóvil muy cerca. Dice, tan cerca que si abro la ventanilla y alargo la mano les toco, ¿no? De hecho, lo pensó en tocar a esas figuras, pero finalmente dijo, no. Y ahora dice, pues ahora me arrepiento, ¿no? Dice, porque me gustaría saber cuál era su consistencia, ¿no? Y yo le decía, no,
Es lo que nunca tienes que hacer, tocar a la compañía, las procesiones de muertos, es lo que nunca hay que hacer. Y me decía, ¿por qué? Digo, porque te conviertes en uno de ellos, mentecato. Y decía, vale, entonces he hecho bien. Y digo, has hecho bien. Y ellos tenían la sensación como que estaban en una realidad paralela, ¿no? Que es algo muy común a todos los protagonistas de encuentros con anomalías, incluso con ovnis, ¿no? O fundamentalmente con ovnis. Bueno, el caso es que lo que hace es acelerar. Salen de esa neblina y a medida que van saliendo de esa neblina, digamos que va volviendo la realidad. Dejan de escuchar ese zumbido, esa sensación pesada de tristeza y angustia desaparece, ¿no? Además, él me decía, es que esa sensación no tenía ningún sentido, porque todos íbamos en el coche pues bastante felices, ¿no? Porque alegres, un grupo de chavales muy jóvenes, estudiantes de la universidad, que se van a la playa a pasarlo bien y tal, y era un ambiente de alegría, ¿no? Y dice que de pronto los posee como un ambiente, eso, de muchísima pesadez. Y este caso es muy similar al de José, porque él no sabía lo que había visto, hasta que tiempo después llegó a sus manos una revista española, concretamente Año Cero, y leyó un artículo en esa revista sobre la Santa Compañía y dijo, leches, si esto es lo que yo vi, ¿no? Si esto es lo que yo vi. Y como en el caso anterior, pues digamos que hasta muchas décadas después, él no se dio cuenta de que en realidad había visto a la Santa Compañía. Por eso yo le decía, has hecho bien lo de no tocarla, has hecho bien. Me decía, no sé, a veces pienso que, a veces lo pienso constantemente, que me gustaría saber qué textura tenía, ¿no? Digo, no, que la curiosidad mata, no. Vamos con el siguiente caso. Mari Carmen, ¿no? Este es un caso también muy interesante porque vosotros sabéis que la Santa Compañía, esa procesión de almas en pena, a veces se ve, pero otras veces se escucha y otras veces se huele. Y algunas veces se ve, se escucha y se huele, pero a veces solamente se huele y se escucha, o simplemente se huele, o se ve y se escucha, ¿no? Son muy cabritos los de la Santa Compañía. Y Mari Carmen, que conocimos en una localidad pontevedresa, en Tomeza, nos contó una historia muy interesante, que es una de las historias, o una historia típica y tópica de encuentro con la Santa Compañía, ¿no? Hace ya unos cuantos años, esta mujer iba caminando por el monte, en esa localidad pontevedresa de Tomeza, se dirigía al colegio de su hija, que entonces tenía 3 o 4 años, y al llegar a una bifurcación de caminos, siempre las bifurcaciones de caminos, tenéis que tener mucho cuidado. Si vais sobre todo por Galicia, por una bifurcación de caminos, echad cuenta si hay un cruceiro. Luego os explicaré por qué, ¿no? Porque eso os puede salvar de la Santa Compañía. Para eso están los cruceiros, ¿qué os creéis? Los gallegos somos muy sabios. Y entonces, bueno, esta mujer dice que de pronto, empieza a oler como un olor muy fuerte a cirio, a cera quemada, ¿no? Dice, pero a cirios encendidos, ¿no? Como a iglesia, ¿no? Dice, pero un olor muy fuerte. Entonces ella se gira, esto era pleno día, y no ve absolutamente a nadie, ¿no? Y dice, bueno, sigue caminando unos pasos, pero ese olor sigue, ¿no? Y dice, no sé por qué, dice, aquello me parecía ya muy extraño, pero en vez de salir corriendo, pues me quedé quieta, ¿no? Había una casa, sabéis que en Galicia las aldeas, las casas, digamos que no están demasiado unidas, ¿no? Sino que una casa puede estar aquí, otra a 500 metros, otra a 300, ¿no? Es como una población muy desperdigada, incluso en las aldeas, ¿no? Y entonces allí había una casa y ella echó la espalda, puso su espalda en la pared y se quedó allí para comprobar qué es lo que pasaba, ¿no? Y entonces, de pronto, ella nota que alguien invisible está pasando frente a ella, ¿no? O sea, yo no lo veía, ¿no? Pero obviamente yo sentía pues, el movimiento, el aire, alguien que estaba pasando a mi lado y sobre todo ese olor a cirio quemado a mi lado, ¿no? Es como si una presencia invisible estuviera pasando frente a mí con un cirio encendido, ¿no? Dice, esa figura pasa, dice, pero es que luego vuelve a pasar otra,
luego vuelve a pasar otra, dice, y así un montón de veces, ¿no? Dice, como si fuera una procesión de gente, una detrás de otra, pero invisible, yo no la podía ver, ¿no? Bueno, entonces ella piensa, amigo, dice, vale, es un familiar cercano, una tía de su madre que tenía mala salud y pensó, nada, esto es un aviso de la compañía, ¿no? Y la tía de mi madre va a morir, ¿no? Pero bueno, no le echa más cuenta, ¿no? Eso desaparece, ella sigue su camino, ¿no? En Galicia esto nos lo tomamos con mucha filosofía, ¿no? Es decir, bueno, he visto a la compañía, algo va a pasar, espero que no sea yo el elegido, ¿no? Es lo que pensamos los gallegos. Pero no le echamos más cuenta, porque estas cosas pasan, ya sabéis que a ver las haylas, ¿no? Entonces ella no le echa más cuenta y 2 días después ella estaba trabajando en el campo, en la viña familiar, y de pronto ve en esa casa, al lado de la que pasó esa procesión invisible de almas en pena, ve un montón de gente allí arremolinada, ¿no? Entonces ella se dirige allí a la casa para ver qué había sucedido y lo que había pasado es que la propietaria de esa vivienda, que vivía en esa vivienda, había fallecido en ese momento de un ataque al corazón, ¿no? Es decir, la Santa Compañía como aviso de muerte, porque sabéis que esta es una de las labores fundamentales de la Santa Compañía. Por un lado, lo que hacen es profetizar una próxima muerte y, en general, por la zona en la que pasan o fundamentalmente por la zona en la que desaparecen, ¿no? En la casa en la que desaparecen o en la zona en la que desaparecen, eso quiere decir que alguien que vive en esa casa va a fallecer próximamente. Eso si el elegido no eres tú. Que eso también podría ser, ¿no? Bueno, nos vamos con otro caso. Aquí veis al investigador Carlos Fernández, que es quien hace conmigo el podcast, Protagonistas de lo Insólito, y está junto a Juan Carlos, un buen amigo de los dos, que tiene una historia también muy, muy interesante, ¿no? Es una historia protagonizada por su abuelo y que tiene una segunda parte donde él es el protagonista, ¿no? Recordáis lo que os decía hace un momento, ¿no? Que la Santa Compañía a veces simplemente se huele o se escucha, ¿no? Y este caso ocurrió hace muchísimos años al abuelo de nuestro protagonista. Él nos contaba que cuando era muy pequeño, una noche él estaba en la cama y estaba escuchando lo que hablaban en el salón los mayores, ¿no? Y entonces escuchó a su abuelo contando esta historia, ¿no? Que dice que en su momento le dio bastante respeto, ¿no? Y algunos años después le preguntó a su abuelo sobre esta historia y su abuelo le dijo, no, eso lo habrás soñado, a mí nunca me pasó nada de eso. Yo, la Santa Compañía, ¿qué dices? Lo habrás soñado, ¿no? Dice que le preguntó algunas veces más, hasta que cuando tenía unos 16 o 17 años le preguntó a su abuelo y dice, oye, abuelo, que ya soy mayor, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado eso. Y dice, bueno, como eres mayor ya, te lo voy a contar, ¿no? Y le cuenta una historia muy interesante, ¿no? Como digo, esto sucedió hace muchísimos años, después de la Guerra Civil. Algunos años después de la Guerra Civil, el abuelo estaba haciendo el servicio militar y le dieron unos días de permiso. Entonces, bueno, pues viajó en tren para ir a su casa, ¿no? El tren lo deja, la parada más cercana estaba a varios kilómetros de su casa, ¿no? Lo dejó de madrugada, entonces él tenía que ir caminando por el monte. Antes, eso de ir caminando por el monte era bastante habitual, ¿no? Y el miedo no era la Santa Compañía, eran los lobos. Ese era realmente el miedo, los lobos que mataban a bastante gente, ¿no? Ese era el miedo, no la Santa Compañía. Y bueno, pues este hombre va caminando de noche. Antes la gente era más atrevida, ¿no? Era otra forma de vida. Iba caminando y de pronto, cuando estaba a unos 200 metros de una vivienda que estaba muy cercana a su casa familiar, ¿no? Es decir, ya estaba cerca de casa y como digo, pues estaba a unos 200 metros de una vivienda, de un vecino suyo, ¿no? Y entonces escucha a sus espaldas ruidos de pasos, murmullos y voces, como si un grupo de gente estuviera caminando por ahí y viniera de jarana, ¿no? Pues gritando, hablando, ¿no? Caminando bastante deprisa, haciendo bastante ruido, ¿no? Entonces, él no ve a nadie, pero, bueno, decide seguir caminando. Sigue sin ver a nadie, entonces decide
apartarse del camino y esperar para ver quién pasa, ¿no? A ver si eran algunos vecinos o algo, pero no ve nada. Sin embargo, ese murmullo de gente, esa gente caminando, moviéndose, hablando, pasa exactamente a su lado. Es decir, a su lado es cerca, ¿no? Incluso este hombre alarga la mano para tocar a esta gente, ¿no? Pero no ve absolutamente nada, ¿no? Pero decía, era un montón de gente que estaba pasando a mi lado, ¿no? Y esa gente desaparece justo en la vivienda de ese vecino, ¿no? Justo ahí ese murmullo se apaga, ¿no? Bueno, este hombre no le echa más cuentas, dice, qué cosas más raras pasan de madrugada. Él llega a su casa, entra, se acuesta en su cuarto y a la mañana siguiente, cuando se despierta, un hermano le dice que esa misma mañana, hacía poco tiempo, antes de que él se despertara, un vecino había muerto. ¿Qué vecino? Os lo podéis imaginar, ¿no? El vecino que vivía en esa casa donde desapareció esa comitiva espectral. Entonces este le dice, oye, pues mira qué curioso lo que me pasó esta noche, y justo desapareció en la casa de este hombre que acaba de morir. Y el hermano aterrorizado le dice, ¿qué dices? Tú has visto a la Santa Compaña, ¿no? Y el otro dice, bueno, pues si tú dices que he visto a la Santa Compaña, pues habré visto a la Santa Compaña. Otra historia. Josefa Romero, ¿no? Este es un caso también muy interesante, esta mujer ya falleció. Y esto sucedió en el año 1947. Y también en este caso, como los anteriores, la Santa Compaña actúa a modo de premonición de muerte. Bueno, el caso es que, como digo, año 1947, ella, que entonces tendría 7 años, y su madre estaban caminando por los montes de Moaña, en Pontevedra, se dirigían a una finca familiar, ¿no? Y de repente ella cuenta que su madre se para en seco, agarra a la niña y digamos que la abraza contra ella, ¿no? Para que no mirara, ¿no? Hacia el frente, pero ella mira. Y dice que lo que ve es, digamos que una escena muy extraña, ¿no? Dice que al final del camino había lo que en principio ella piensa que era un grupo de hombres, pero luego empieza a distinguir claramente sus figuras. Eran una especie de sombras cubiertas con túnicas, ¿no? Y la madre estaba temblando de miedo y lo único que le decía era Figinia non mires, ¿no? Hijita no mires, ¿no? Hijita no mires, en gallego. Y dice que esa comitiva pasó a unos metros de donde ellas se encontraban, a un par de metros, ¿no? Y que ella pudo distinguir perfectamente esa procesión de sombras encapuchadas. Pero lo que más le llamó la atención es que al final de esa procesión de sombras ensotanadas había una vecina del pueblo que estaba viva y que ellos conocían, ¿no? Y ella dice, anda, si está aquí María, ¿no? Y María, es que a mí esas cosas me hacen gracia, no sé por qué, ¿no? Pero es que me parecen muy reales, porque estos casos, ¿no? Son muy reales, son muy de andar por casa, ¿no? Y la madre lo único que le decía era, Figinia non mires, ¿no? Y ve a esta mujer, ¿no? Pero claro, ella lo que cuenta es que caminaba, porque en este caso sí que esta mujer caminaba, decía, pero iba como con la vista perdida al frente, ¿no? Y sin hacernos caso, ¿no? Como si fuera un zombi, ¿no? Como si fuera un zombi, ¿no? Dice, ni nos prestó atención, ¿no? Dice, me extraña porque pasó muy cerca de nosotros. Y, como digo, es que a mí estas cosas me hacen gracia. Entonces, pasa por delante de ellas, ¿no? Porque estas historias son absurdas, pero es que pasan. Realmente estas cosas pasan y lo que nos llega es una mínima cantidad de las historias y de los casos que suceden, ¿no? Pero esto pasa a todas horas, ¿no? Y, bueno, entonces esta comitiva pasa y, bueno, la madre ya no van a la finca familiar, sino que vuelven al pueblo, ¿no? Y a la mañana siguiente se encuentran con esta mujer en el pueblo. Y dice, no, estábamos mi madre y yo, nos la encontramos y hablamos con ella, ¿no? Y todo muy normal, por supuesto no le dijeron nada, ¿no? No le dijeron, oye, que te vimos al final de la comitiva de la compañía, ¿no?
No le dijeron absolutamente nada. Y a los 3 días, según contaba Josefa, esta mujer murió de una chispa, ¿no? Cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo de una chispa? Y dice, sí, estaba trabajando en su terreno y empezó a caer rayos, empezó una tormenta y le cayó un rayo encima y murió de una chispa, ¿no? Y murió de una chispa 3 días después de observar a esta mujer al final de la comitiva de la compañía, ¿no? Que esta es otra característica común de las visiones de la Santa Compañía, ¿no? Que actúan como una premonición de muerte de 2 formas fundamentalmente, ¿no? Una forma, como os he explicado antes, cuando desaparece en una determinada zona, cerca de una casa, eso quiere decir que alguien que vive en esa casa o que vive en esa zona va a fallecer próximamente. Pero otra de las formas de avisar de esa premonición de muerte es que al final de esa comitiva, o bien al principio, pero generalmente al final, los testigos observen a una persona viva, que conocen. Eso quiere decir que esa persona viva va a fallecer poco tiempo después. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay? ¿No? O sea, ¿qué necesidad hay de avisarte que alguien que conoces va a morir, además, de esa forma, digamos, tan terrible, ¿no? Me estoy acordando de otro caso, también muy interesante, que no lo he traído, pero es que tengo muchos casos de este tipo, muchos casos, ¿no? Es de una chica que se llama Beatriz. Esto sucede en una localidad, quiero recordar, el barco de Valdeorras, en Orense, y este es un caso también muy curioso porque a veces os podéis imaginar que la gente que ve a la Santa Compañía es gente de una tipología determinada, ¿no? Es decir, personas del ámbito rural, de cierta edad, supersticiosas, ¿no? Sin embargo, no es así. Muchos de los testigos de la Compañía son gente que no tiene ninguna vinculación con el mundo de la superstición, que viven en el ámbito urbano, es decir, que se la pueden encontrar a la Compañía en un fin de semana, que van a pasar un tiempo al campo, van a visitar a unos familiares y se encuentran a la Compañía. Y de gente que no cree nada. Yo he entrevistado a agnósticos, es decir, que no tienen ningún tipo de creencia sobre el más allá, incluso ateos, ¿no? Gente que no cree absolutamente en nada, no cree en la existencia del más allá, que sin embargo te dicen, oye, pero yo he visto esto, ¿no? Es el caso de Beatriz, ¿no? Es una chica que no tenía nada que ver con estas historias y me decía, bueno, alguna vez yo creo que escuché a mi abuela hablar de la Compañía, dice, pero ni puñetero caso, ¿no? O sea, cosas de viejas o de viejos, ¿no? Total, que había ido a visitar a un familiar y ella salía del barco de Valdeorras para la ciudad, para Orense, donde vivía. Y de pronto, pues, le entraron unas ganas enormes, además es muy gracioso porque cuando me lo estaba contando, decía, bueno, me entraron unas ganas, pues tuve una emergencia, y decía, bueno, que me entraron unas ganas enormes de mear y que me estaba meando, ¿no? Y entonces, pues, encontró un caminillo a un lado de la carretera que se metía hacia el bosque y nada, metió allí el coche y ella, muy pulcra, ¿no? Dice, pues en vez de hacerlo allí en el caminillo, dice, pero bueno, era de noche, un caminillo de tierra, allí nadie iba a pasar. Digo, pero yo por si acaso, ¿no? Me metí para el monte, ¿no? Mal hecho. Mal hecho. De madrugada, Galicia, ¿para qué te vas a internar en el monte? ¿No? Bueno, total, que se mete más o menos, dice, bueno, y me meto bastante, ¿no? Y yo siempre pienso lo mismo, ¿qué necesidad hay? El caso es que esta muchacha se pone, pues, a orinar. Os podéis imaginar su situación, ¿no? Su posición, no hace falta que os la describa, ¿no? Bragas a altura de los tobillos, ¿no? Lo tengo que contar, ¿no? Y en esa situación, ¿no? Me contaba esta mujer que de pronto observa a lo lejos un grupo de gente y dice, ¡qué mala suerte! Dice, ¡qué mala suerte! Tanto buscar el sitio y me encuentro aquí una procesión, ¿no? Claro, pero yo me decía, pero yo me pregunto, ¿qué hace una procesión, ¿no? A estas horas de la noche y por el medio del monte? Dice, porque allí no había camino ni había nada, ¿no? Y dice, entonces yo me quedo allí, ¿no? Y digo, no me voy a mover a ver si no me ven, ¿no? Dice, pero aquello se iba acercando a mí.
Y entonces dice, pero se iba acercando tanto, dice que pasaron ahí al lado, a un par de metros o menos, ¿no? Y tú hiciste algo, y decía, yo quieta, ¿no? Ya, yo quieta, digo, le pregunto, ¿qué es lo que veías? Bueno, pues ella lo que veía era a unos tipos encapuchados que sostenían una especie de velas, ¿no? La típica imagen de la Santa Compañía, ¿no? Que además daban cierta luz, eran hasta cierto punto luminosos, ¿no? Decía, oye, y no hacían ningún ruido, un silencio absoluto, ¿no? Y digo, joder, esta gente, ¿no? Qué silenciosos, digo. Pero claro, dices que no los escuchaba ni caminar. Entonces miro hacia abajo y me doy cuenta que no van andando, que van levitando, ¿no? Dice, y ahí ya me muero de miedo, ¿no? Dice, ya me muero de miedo. Dice, pero es que detrás, dice, lo que más me extrañó es que detrás de esa comitiva había un grupo de gente así mayor, dice, como gente del ámbito rural, ¿no? Pero mayores, ¿no? Hombres y mujeres, pues con su chaqueta, algunos con boinas, ¿no? Pero vestidos como de otra época, ¿no? Como con ropa antigua de los años 50, 60, ¿no? Ropa muy antigua. Y digo, bueno, ¿qué has hecho, no? ¿Qué hiciste? Dice, yo quieta. Vale. Y dice, ahora eso sí, en cuanto eso acabó de pasar por delante de donde yo estaba, me subí las bragas, me subí los pantalones, dice, me metí en el coche, arranqué y dice, gracias a Dios, dice, porque salí de ese camino sin mirar, dice, gracias a Dios, y esto sí que es serio, ¿no? Que no venía ningún coche porque podía haber tenido un accidente, ¿no? Pero bueno, esta es la historia de Bea. Yo siempre digo lo mismo, digo que este tipo de historias, aunque a veces en los medios de comunicación se intenten mostrar como con un aire de terror, de algo oscuro, y estos casos realmente sí que son casos que pueden dar cierto miedo, ¿no? Realmente, pero la mayoría de casos de encuentros con entidades extrañas no son casos que dan miedo, sino todo lo contrario, son esperanzadores. Pero yo, hoy fundamentalmente por chinchar a Gloria, pues me he traído estos casos más terribles, ¿no? Pero yo siempre digo que estos casos no son tanto de la cripta del terror como del club de la comedia, ¿no? Yo hay un caso, os lo voy a contar brevemente, aunque no tiene que ver con esto, es un caso que suelo contar siempre porque me hace mucha gracia, ¿no? Que es de una mujer muy mayor a la que se le aparece su madre fallecida, ¿no? Y ella está en su cuarto, todavía no se había echado a dormir, y ella me contaba que de pronto apareció una luz y de esa luz salió su madre, ¿no? Y ella ve a su madre y le dice, mamá, ¿pero qué haces aquí? Su madre, que había fallecido hace un montón de años, porque ella ya era mayor, ¿no? Mamá, ¿qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí. Le decía, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Y su madre, el espíritu de su madre, le responde, ¿qué luz ni qué hostias? Atiende a lo que te tengo que decir, ¿no? Y le transmite un mensaje, ¿no? Que como todos estos casos es un mensaje muy de andar por casa, que es dónde está un papel que busca la familia y no encuentra. Y en este caso es que ella tenía un problema de estómago, esta mujer tenía un problema de estómago, y le provocó, o sea, tenía dolores de estómago de forma habitual, y la madre lo que le vino a decir es que eso se lo provocaba la leche merengada que se tomaba por las noches. Y para eso se le aparece, ¿no? Pero a mí la frase me parece digna de marcar, ¿no? Incluso me haré una camiseta, ¿no? ¿Qué luz ni qué hostias atiende a lo que te tengo que contar? Bueno, seguimos con la Santa Compañía. Bueno, este es un caso... ¿Cuánto me queda, Gloria, más o menos? Media hora, vale. Voy a ver si me salto algo. Bueno, alguno me tendré que saltar, pero a ver si... Vale. Bueno, este es un caso también muy interesante. Esto sucedió en el año 2017. Sucedió de noche. José Manuel y un grupo de personas son aficionadas a la radiestesia, ¿no? De hecho, bueno, este hombre es bastante aficionado a esto de la radiestesia. Estaban allí haciendo pruebas con el péndulo en un pueblo, en las ruinas de un pueblo que se llama Membrillo Bajo, ¿no? Un pueblo que quedó destruido como consecuencia de los combates de la Guerra Civil Española, que, como sabéis, tuvo lugar entre 1936 y 1939. Esto, como digo, era julio de 2017, era de noche y de pronto, fijaros qué común denominador con otros de los casos que os he contado, ellos notan un fuerte olor a velas encendidas, ¿no? Dice, pero muy fuerte. Y nosotros mirábamos a nuestro alrededor
y no veíamos absolutamente nada. Y aquello les extrañó mucho, ¿no? Y dice que de pronto, aparte de ese olor a velas, de pronto es como si hubiera desaparecido el sonido ambiente y la brisa, ¿no? Que es otro común denominador en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, con humanoides, con fantasmas, con la Santa Compañía, eso que yo suelo llamar una campana de aislamiento, ¿no? Entonces se crea, digamos, ese silencio absoluto y así están como media hora, más o menos, ¿no? Con ese fuerte olor a velas, esa sensación extraña, ¿no? Y de pronto pues ven a lo lejos, como unos 30 metros, a dos figuras paradas en la calle principal de este pueblo abandonado, ¿no? Dos figuras paradas, que están un rato paradas, ellos las están observando, y que de pronto avanzan hacia ellos. Y a medida que van avanzando hacia ellos, de los lados van surgiendo como de la nada otras figuras similares que se van colocando en paralelo y al final forman dos filas de A6, ¿no? Es decir, 12 tipos o 12 seres, o como los queramos llamar, formando dos filas de A6. Y ellos empiezan a gritar diciendo, oye, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? Y se dan cuenta de que eso que se va dirigiendo hacia ellos, esas 12 figuras no caminan, sino que levitan, que es algo muy común a todos estos casos, ¿no? Era de noche, pero había una luna llena muy luminosa y tenían, digamos, bastante visibilidad. Y aquellas entidades se acercan aproximadamente a unos 10 metros de su posición, ¿no? Y entonces es cuando las distinguen perfectamente. Son unas sombras, o eran unas sombras completamente oscuras, cubiertas con unas túnicas y, como os podéis imaginar, con una especie de capuchas que les cubrían los rostros. No se les veían brazos, o sea, manos, ni piernas. Eran simplemente unas figuras de aspecto humanoide. Y ellos se apartan, ¿no?, instintivamente y forman una fila para dejar pasar a esas figuras entre ellos, ¿no? Y las figuras siguen avanzando. Y ese olor es cada vez más fuerte, ese olor a vela quemándose, ¿no? Y cuando están a cierta distancia de ellos, no muy lejos de ellos, y cuando parece que van a pasar entre ellos, en esa fila que forman para dejar pasar a estas entidades, pues esas entidades, digamos, que desaparecen, ¿no? Y en el momento que desaparecen, ¿no?, dejan de verlas, a pesar de que dejan de verlas, sí las sienten. Porque dice que ese olor se hace todavía mucho más fuerte y la sensación es que algo estaba pasando, algo invisible, estaba pasando frente a ellos, precisamente en esa fila que estaban haciendo, ¿no? Como el paseillo, ¿no?, que hace un equipo de fútbol cuando otro gana la liga, ¿no?, que le hacen una fila y los miembros del equipo que ha ganado la liga pasan en el medio. Bueno, pues algo muy similar, ¿no? Y ellos, aunque dejaron de verlos cuando se estaban acercando hacia esa fila que habían formado, aunque habían dejado de verlos porque estas entidades habían desaparecido frente a ellos, sí que tenían la sensación de que de forma invisible estaban pasando a su lado precisamente por ese olor a velas, ¿no? Y fijaros qué curioso, a medida que esas entidades ahora invisibles iban pasando frente a ellos, se iban desplazando e iban perdiendo ese olor a velas, iba volviendo la realidad, es decir, regresaba el sonido ambiente, volvía la sensación térmica, volvían a escuchar otra vez el aire, ¿no? Es decir, es como si esa otra realidad que interfiere con la nuestra, en este caso, fuera desapareciendo poco a poco y al mismo tiempo fuese apareciendo esta realidad tridimensional, ¿no? Bueno, caso curioso. Otro caso, muy interesante, Diana, ¿no? Esto sucede de madrugada, a mediados de los años 80. Esta mujer circulaba en automóvil por un pueblo cercano a Vigo, como digo, era de noche, y de pronto ve una serie de luminarias, ¿no? Porque esto es muy interesante, porque a veces la Santa Compañía también se presenta en forma de luminarias, ¿no? Esto también es muy curioso, ¿no? Y entonces ella ve una serie de luminarias a un lado de la carretera que se van desplazando en dirección al automóvil. Entonces esta mujer no hace otra cosa que parar el coche, salir al arcén
y quedarse mirando a ver qué son esas luminarias. Qué necesidad. Pero bueno, es lo que hace esta mujer. Ahí se queda y de pronto se da cuenta que esas luminarias en realidad son unos cirios encendidos que van sosteniendo unos tipos encapuchados, como una especie de frailes, que se están acercando a ella y se da cuenta de que, os lo podéis imaginar, no caminan, sino que levitan. Entonces esta mujer empieza a gritar, ¡ay, la acompaña! ¡Ay, la acompaña! ¡Ay, la acompaña! Se mete en el coche y sale corriendo, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué necesidad? Y decía, pues que lo último que me pensé es que iba a ver a la compañía, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Pobre compañía, ¿verdad? A ver. Vale. Manuela Quintela. También un caso muy interesante, de luminarias. Ella es vecina de Castroverde, en Lugo, y ella nos comentaba un día que ella vio a las almas en pena, pero ya veréis cómo las vio. Ella estaba paseando muy cerca de su casa. Cerca de su casa hay un cementerio, ¿no? Ella estaba por ese camino que veis ahí, ¿no? Ella estaba justo aquí, al lado de esta casa, en esta zona, y por aquí, esta o la siguiente, no me acuerdo cuál de ellas, es su casa, ¿no? Y ella estaba por aquí, dándose una vuelta. Y por aquí está el cementerio, que veis aquí. Por aquí está muy cerca el cementerio. Y ella ve unas luminarias que salen del cementerio y se acercan a ella. 3 luminarias, 3 luces, redondas, muy potentes, que vuelan en completo silencio, pero es que eso sí, esas luces despegan, entre comillas, del cementerio. Claro, unas luces que despegan del cementerio, dice, los muertos, ¿no? Estas son almas, ¿no?, que vienen a decirme algo. Se acercan a ella, esas luces, pasan muy cerca de ella, pero muy cerca de ella, y se dirigen hacia su casa, donde desaparecen. Ella se queda allí parada y vuelve a ver otras 3 luces que parten del cementerio y hacen el mismo recorrido. Pasan muy cerca de ellas y desaparecen por su casa. Y aún vuelve a ver otras 3 luces, 9 luces, ¿no?, que pasan a su lado y desaparecen, ¿no? Y ella dice, qué mal rollo, ¿no? Y justo van a desaparecer en mi casa, ¿no? Oye, pero cuando la entrevistamos, de esto ya habían pasado bastantes meses, ¿no? Y ella me decía, pues en casa no ha pasado nada, ¿no? Todo sigue bien, todo sigue normal, dice, y estas cosas son de un día para otro, 2, 3 como mucho, ¿no? Dice, esto no avisa meses vista, por lo tanto, nada. Y yo le decía, es que la compañía también se equivoca. Y ella me decía, claro que se equivoca, claro que se equivoca. Y es verdad, la compañía también se equivoca. Bueno, lo conocéis, José Luis Cardero. José Luis Cardero es uno de los grandes antropólogos españoles, ¿no? Y esa cosa que veis ahí detrás es mi mesa en la redacción de Año Cero, ¿no? Y está ordenada. Ese día, como iba a recibir visita, la ordené. La Santa Compañía. Y bueno, el caso es que Cardero tiene una historia con la Santa Compañía, ¿no?, que no la protagonizó él, sino su abuelo, ¿no? Su abuelo, él es de Lugo, y su abuelo pues, también es de Lugo, y entonces su abuelo vivía en una población que se llama Meilán, ¿no?, como digo, en la provincia de Lugo. Y habitualmente recorría la distancia entre Meilán y Ombreiro, porque en Ombreiro vivía su novia de entonces, que luego fue su mujer, ¿no? Se acabaron casando, ¿no? Lo que tira el amor, ¿no? Y habitualmente pues hacía 12 kilómetros, ¿no? 6 kilómetros para allá para visitar a su novia y volvía, porque claro, intentaba apurar el tiempo y volvía de noche o de madrugada a casa, ¿no?, por el medio del monte, ¿no?, que hay que tener ganas, ¿no? Pero así lo hacía, ¿no? Y él siempre se llevaba una escopeta, ¿no?, que esto era muy habitual, no por la Santa Compañía, sino por los lobos. Entonces él siempre se llevaba la escopeta. Y una noche, este hombre se da cuenta, cuando está a mitad de camino, que no llevaba la escopeta, ¿no?, que se la había dejado en casa la novia. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Vuelvo por la escopeta, ¿no?, o voy para casa? Dice, tanto monta tanto, ¿no?, porque si vienen los lobos,
tanto me pueden pillar para allá que para el otro lado, ¿no? Bueno, pues sigo, ¿no? Y entonces este hombre cuenta que cuando está dudando qué hacer, ve a lo lejos 3 luces de color azul, ¿no? 3 luces de color azul en fila india que se dirigen hacia su posición. Entonces este hombre ve una piedra y para ahí que se mete, ¿no? Ahí se esconde, en la piedra, al borde del camino. Y esas luces siguen hacia él, hacia él, hacia él, hacia él, hacia él, hacia él. Y se paran justo donde está él, ¿no? Como si lo estuvieran buscando, ¿no? Y este hombre está ahí metido, está ahí oculto a lo suyo, ¿no? Y estas luces, finalmente, después de estar allí un rato, como digo, como si lo estuvieran buscando, siguen su camino. Y este hombre siempre decía que había visto a la compañía, ¿no? Decía, creo que lo contaba siempre, ¿no? En las celebraciones familiares, tal, él siempre contaba esa historia, ¿no? Y es un caso también muy paradigmático de cómo el folclore interviene o influye a la hora de identificar un fenómeno, ¿no? Yo siempre recuerdo el caso de Serafín Pena, que Serafín Pena ve una luz voladora una noche que circulaba con una madrugada, ¿no? Que circulaba con su automóvil, él iba a trabajar también en un pueblo de Lugo, y él ve una luz voladora que pasa por encima de él y dentro de esa luz ve una figura, cree él, de aspecto femenino, ¿no? Y Serafín, que era y es muy, muy, muy creyente, muy religioso, él está convencido de que vio a la Madre de Dios, es decir, a la Virgen María, en su trono volador. Y eso otro diría, pues he visto un platillo volante con un humanoide dentro, ¿no? Y él lo interpreta, bueno, de esa manera, ¿no? Como que vio a la Madre de Dios en su trono volador, que a él le hace más ilusión que ver un platillo volante con un extraterrestre, ¿no? Y a él no lo sacas de ahí y ya está. ¿Y quién soy yo para decirle qué es lo que ha visto? Porque yo no tengo ni idea y él lo tiene bien claro, ¿no? Pero, como os digo, influye mucho la interpretación para catalogar el fenómeno de una forma u otra. Y fijaros hasta qué punto que la primera mención escrita a la Santa Compañía es de este hombre, que se llamaba George Borrow. Y este hombre se recorrió España en su época, bueno, se recorrió la península ibérica y él financiaba su viaje vendiendo Biblias. Y él luego publicó sus aventuras en un libro titulado La Biblia en España, que publicó en el año 1843. Repito, año 1843. Y, bueno, en la Biblia en España lo que contaba eran sus aventuras por España, ¿no? Y él cuenta en ese libro del año 1843 que una noche llega a la localidad coruñesa de Padrón. Y él quería viajar esa misma noche para estar por la mañana en la localidad de Corcubión, ¿no? Que está a unos kilómetros de distancia. Entonces contrata a un guía local, contacta con un guía local y le dice si lo lleva, ¿no? Y él le dice que sí, que él lo lleva, que él lo guía, año 1843, pero que de noche no, de día, ¿no? Y le dice, no, pero yo quiero viajar de noche. Pues de noche no, de día. Y le pregunta, ¿por qué? Y dice, porque hace poco estaba guiando a un grupo de mujeres haciendo ese mismo recorrido, Padrón, Corcubión, y vi a la Santa Compañía. Entonces este hombre lo que le cuenta es que de pronto él y esas mujeres ven cientos de luces voladoras que pasan sobre sus cabezas a una distancia muy baja de ellos, ¿no? Y enseguida se convencieron de que era la Compañía. Y para este hombre eran los espíritus de los muertos que cabalgaban sobre la bruma llevando en sus manos unos cirios encendidos, ¿no? Para ello él era la Santa Compañía, ¿no? Fijaros qué curioso. Y algunos años después, décadas después, año 1866, encontramos la segunda mención escrita a la Santa Compañía, que la hace un escritor gallego, Claudio Cubeiro, en un libro titulado Almanaque de Galicia, donde relata cómo por las noches se veía la Santa Compañía en muchas aldeas en forma de luces voladoras y la gente gritaba, la compañía, cierren puertas y cierren ventanas, y la gente lo que hacía era cerrar puertas, cerrar ventanas y tapar cualquier tipo de agujero, incluido el agujero de la cerradura de la puerta, porque por ahí podían entrar esas luces de la Compañía y llevarse
a las almas de esas personas que estaban en la casa, para que esas personas pasaran a formar parte de la comitiva de la compañía, ¿no? Y bueno, llegados a este punto, supongo que la pregunta que os estaréis haciendo muchos de vosotros es si vemos a la compañía, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tenemos que hacer para que la compañía no nos haga daño, ¿no? Bueno, hay varios métodos. El que veis ahí es Javier Ackerman. Javier Ackerman es un psicólogo y teólogo gallego que ha estudiado este asunto de la Santa Compañía, y que Javier Ackerman es un hombre del Renacimiento, ¿no? Un tipo que sabe absolutamente de todo, ¿no? Y entonces él nos explicaba, para una serie que grabamos para la televisión de Galicia, ¿no? Que, bueno, le hicimos que nos explicara qué hay que hacer de forma lo más gráfica posible, ¿no? Si te encuentras ante la Santa Compañía. Él no tenía ninguna ganas de hacerlo, ¿no? Pero por hacernos un favor, dijo, bueno, pues venga, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Pero fue muy instructivo, ¿no? Él nos decía, regla de oro, ¿no? Si veis a la Santa Compañía, no la toquéis. No la toquéis. Y mucho menos toméis algo que os ofrezca alguien de la comitiva de la compañía. Porque si la tocáis o tomáis en vuestras manos algo que os ofrece alguno de los miembros de la comitiva de la compañía, pasáis a formar parte de la compañía. Pero no de forma inmediata, no os creáis. No, lo que sucede es lo siguiente. Vosotros, en principio, no vais a sentir nada, no vais a notar nada. Pero lo que va a pasar es que por las noches, cuando estáis durmiendo, en realidad no estáis durmiendo. Vuestra alma ya ha sido capturada por la compañía y vuestra alma, por las noches, va a formar parte de esa comitiva de la compañía. ¿Esto qué es lo que genera en vosotros? Que vuestra salud física y mental va a ir mermando, porque en el fondo, aunque penséis que estáis descansando, que estáis durmiendo, no estáis ni descansando ni durmiendo, ¿no? Sino que la compañía os va desgastando poco a poco hasta que finalmente acabáis enfermando, falleciendo y, eso sí, ya formando parte de la comitiva de la compañía, pero ya entonces a full time, las 24 horas del día. Eso es lo que os puede pasar. Entonces, fundamental, ni tocar a la Santa Compañía, ni, por supuesto, admitir ningún regalo de la compañía. No, nunca, ¿no? Nunca, aunque digáis, oye, un cirio de la compañía para mi colección me viene estupendamente, no lo hagáis, ¿no? Y claro es, bueno, ¿qué hay que hacer? Dice, lo primero, la compañía suele aparecerse en cruces de caminos. Y en los cruces de caminos, porque los gallegos somos muy previsores, hay cruceiros, esas famosas cruces de piedra, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenéis que hacer es tocar ese cruceiro. Si tocáis el cruceiro, ya la Santa Compañía os puede hacer lo que sea, ¿no? Os puede tocar, os puede escupir, os puede hacer lo que sea, que nada. No vais a formar parte de la Santa Compañía porque estáis tocando ese cruceiro, ¿no? Si no hay cruceiro, lo que tenéis que hacer es la señal de la cruz. Pero ese es un método que a veces da resultado y a veces no. La compañía se lo pasa por el forro, lo de la señal de la cruz. Con lo cual, el método más efectivo es el siguiente. Es hacer con un palo, si tenéis un palo, y si no, con la mano, un círculo en el suelo a vuestro alrededor, y en ese momento, después de hacer el círculo, tenéis que echaros a tierra, tumbaros boca abajo y nunca mirar a la compañía. Si hacéis eso, lo más probable es que la compañía no os pueda provocar ningún tipo de mal. Yo recuerdo que estábamos grabando a Javier y yo le decía, coño, Javier, esto es la tele, hazlo, ¿no? Decía, pero hombre, ¿me vais a hacer tirarme al suelo? ¿No? Sí, bueno, y lo hizo muy bien, ¿no? Además hubo que repetir la toma, el pobre hombre, ¿no? Es amigo, es amigo, y lo hizo porque es amigo. Pero como digo, Javier Ackerman es probablemente, el mejor conferenciante que he conocido en mi vida. Es alucinante, ¿no? Tiene el don de la palabra, el don de la divulgación y es un hombre del Renacimiento. Sabe de todo, siempre está haciendo algún doctorado, siempre está acabando algún doctorado o haciendo un máster en 1000 historias, ¿no? Bueno. Para ir terminando, ¿no? Porque todavía me quedan historias, ¿no? Pero bueno, no quiero, ¿no?
No quiero porque quiero que haya pues, un pequeño turno de preguntas y tal. Pero lo que es muy interesante, no sé si os estoy aburriendo con esto de la Santa Compaña, ¿eh? No sé si estoy aburriendo. Bueno, la cuestión, llegados a este punto, la pregunta que nos podemos hacer es, a ver, ¿qué demonios ha visto esta gente? ¿No? ¿Qué ha visto? ¿No? Bueno, ha visto a la Santa Compaña, ¿no? Pero lo interesante de este asunto, lo realmente interesante, es que la Santa Compaña es un mito. Un mito que está bastante bien estudiado por los antropólogos, que sabemos de dónde parte, cómo va mutando a lo largo del tiempo y cómo se va transformando en el mito de la Compaña, que la Compaña pues, es como se conoce a esta procesión de almas en pena en Galicia, pero en otras zonas de la península ibérica se conoce de miles de formas, tanto en Portugal como en España, de otras formas, ¿no? Como la hueste, la estantigua, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tendemos a pensar o a relacionar la Santa Compaña con Galicia, pero no es verdad, ¿no? La Santa Compaña se aparece y hay una enorme tradición de la Santa Compaña en Asturias, en Cantabria, en Navarra, en Castilla. En Castilla hay una enorme tradición de la Santa Compaña, en Extremadura e incluso en bastantes zonas de Extremadura e incluso también en las Canarias, ¿no? Y en otras partes de Europa se denomina de otra manera, pero básicamente el fenómeno es el mismo de la Santa Compaña. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ve esta gente, ¿no? Y yo os decía un mito. ¿Y de dónde parte este mito? Bueno, este mito parte de Thor, el dios del trueno en la mitología nórdica y germánica. Thor, en esa mitología nórdica y germánica, veréis por qué os cuento luego esto, ¿eh? Vamos a enlazar porque veréis qué interesante. Thor, como digo, era el dios del trueno, de las batallas y también el dios del más allá, porque era el encargado de recibir a los fallecidos en el otro mundo. Y también era el que encabezaba la cabalgata de Asgard, ¿no? Que era una cabalgata muy ruidosa donde Thor iba a caballo con otra serie de personas, iba a caballo con una serie de perros también, pero esta cabalgata no se desplazaba sobre la tierra, sino que se desplazaba volando, ¿no? Y era una cabalgata muy, muy ruidosa, ¿no? Con potentes sonidos de campanas, de cuernos, de tambores, y además, en muchas ocasiones, iba toda esta escena rodeada por llamaradas, ¿no? Es decir, que era muy visible, ¿no? Y que quería hacerse presente, ¿no? En esa misma tradición nórdica existe la tradición de la tropa de muertos furiosos, que en este caso estaba encabezada por otro dios de la tradición nórdica, por Odín. Odín encabezaba esta procesión y detrás de Odín iban sus Einherjar, ¿no? Los Einherjar eran los espíritus guerreros muertos en combate que finalmente formaban parte de esa procesión, de esa tropa de muertos furiosos, ¿no? Y en ocasiones formaban parte también de esa procesión de muertos furiosos las valquirias. Las valquirias eran unas entidades femeninas que servían al dios Odín, que formaban parte, como digo, en muchas ocasiones de esa procesión, pero que su misión fundamental era la de sobrevolar los campos de batalla y recoger a los elegidos muertos en combate, es decir, a los combatientes más heroicos que habían muerto en combate, y lo que hacían esas valquirias eran recoger, llevarse al Valhalla, al más allá, a esos guerreros heroicos, porque entonces no te ibas al más allá, al Valhalla, por ser buena persona, sino te ibas por morir en combate en una acción heroica, ¿no? Esos eran los elegidos que se iban al más allá. Y esos guerreros heroicos formaban parte de esa procesión de, como os digo, de muertos furiosos, ¿no? Bueno, si os estáis dando cuenta, aquí os podéis encontrar el principio de la tradición de la Santa Compaña, ¿no? Esa tradición, cuando llega el cristianismo, se va sincretizando, se va uniendo a ese nuevo credo del cristianismo y con esa nueva creencia en el demonio, el infierno e incluso el purgatorio. Y esta procesión
según la tradición nórdica, de muertos furiosos, o esta cabalgata de Asgard, encabezada por Thor y encabezada por Odín, esos dos dioses germánicos o dioses nórdicos, acaba transformándose en una procesión de almas del purgatorio, es decir, personas que no han sido ni muy buenas ni muy malas en vida, ¿no? Es decir, que bueno, no se han comportado ni muy bien ni muy mal, entonces no van a ir al cielo directamente, pero tampoco al infierno de cabeza, ¿no? Lo que van a pasar es una temporadita en el purgatorio, allí sufriendo un poquito, y luego ya Dios los perdona y van para el cielo. Y entonces, antes de ir para el purgatorio, digamos que durante un tiempo se convierten en almas en pena, ese es parte de su castigo, y esas almas en pena van penando, sobre todo por las noches, alrededor de las aldeas o de las localidades donde vivieron. Es decir, lo que os quiero decir es que los antropólogos saben muy bien de dónde parte el mito de la Santa Compaña, cómo eso se va sincretizando con el cristianismo, con otra serie de tradiciones y de creencias que van naciendo dentro del cristianismo, como es esta creencia en el purgatorio, que es una creencia que parte del siglo IV de nuestra era. Os quiero decir que parte del siglo IV, ¿no? Y esto quiere decir que esto de la Santa Compaña es un mito, es una tradición, es folclore, ¿no? Sin embargo, es un mito, es una tradición y es un folclore que se aparece, que la gente lo ve. Y lo ve gente no supersticiosa, no creyente, sino gente agnóstica o incluso gente atea. Claro, cuando tú hablas con antropólogos, y yo he recopilado algunos de estos casos con antropólogos de primer nivel que hacen trabajo de campo sobre el tema de la Santa Compaña, y ellos no entran a dilucidar qué es lo que ve la gente, porque ese no es el cometido de su labor, sino que su cometido es estudiar los mitos, en este caso el mito, la tradición de la Santa Compaña, para comprender mejor las creencias de la sociedad donde se da ese mito, para comprender a esa sociedad, a ese pueblo. Y claro, muchos de ellos me decían, caramba, esto es un mito, ¿no? Aparentemente es un mito porque sabemos de dónde parte, cómo va mutando y cómo se va transformando en este mito. Pero es un mito que la gente ve, ¿no? Y es que toda la gente cuenta lo mismo, ¿no? Y ellos me decían, es que tendemos a pensar que hay algún tipo de estímulo externo, que realmente algo se aparece, que no es una simple tradición, no es una imaginación, sino que se aparece. Y yo digo, claro que se aparece. No voy a entrar en esto, pero esto es la clave de todos los fenómenos. Todos los fenómenos extraños, incluido el fenómeno ovni, es puramente cultural. Se puede seguir desde el punto de vista sociológico y antropológico de dónde parte, cómo eso se va transformando dentro del mundo de las creencias, de la cultura popular, y va dando lugar a un mito. Pero es que ese mito luego se aparece, la gente lo ve, y ese mito deja rastros de su presencia, incluso rastros materiales, ¿no? Incluso es fotografiado, en el caso de los ovnis, incluso esos ovnis son perseguidos por cazas militares, etcétera, 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 ¿no? Entonces la pregunta ¿qué es lo que se aparece, ¿no? Yo tengo una tesis, que es la que planteo en OVNIs, mensajeros de la conciencia global, pero no la voy a explicar aquí, ¿no? Pero lo que os quiero decir, no porque se me iría el tiempo, no por otra cosa, ¿no? Se me va el tiempo, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que todos estos fenómenos son culturales. Pero a pesar de ser culturales, estos fenómenos tienen materialidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso que toma los mitos y las creencias para mostrarse ante los seres humanos? Incluso la pregunta ¿es eso? ¿Podemos denominarle eso o es otra cosa? Bueno.